Vamos a hacer a tu mamá. Sí me voy explicando hasta aquí, ¿por qué? Repita conmigo, los problemas son parte de la vida. Ahora, en este momento yo voy a hacer una pregunta. Que levante la mano quien dice que los problemas son algo malo. Que levante la mano. ¿Los problemas son malos? No. ¿Los problemas son buenos? ¿Sí o no? Ojo con esto, primer concepto, los problemas no son buenos ni malos, van a ser buenos o malos dependiendo de las decisiones y actitud que tengas cuando los vives. Por ejemplo, un problema es como una navaja. Si esa navaja se la pones a un ladrón, esa navaja le va a servir para asaltar y matar a una persona. Pero si la misma navaja se la pones en las manos a un cirujano, le va a servir para operarle la vida a alguien y salvársela. Me voy explicando hasta aquí. Los problemas pueden sacar lo peor de ti o pueden sacar lo mejor de ti. Los problemas pueden hacer que te quedes tirado en el piso, pobre, defraudado, estancado, o pueden hacer sacar lo mejor de ti, sacar el emprendedor, sacar aquella persona llena de fe y ocupar los problemas y las crisis para prosperar y salir adelante. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: en los problemas Dios me puede levantar y bendecir. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Quiero que entendamos esto. Nosotros tenemos que aprender a ver los problemas no solamente como obstáculos, sino como oportunidades y trampolines de Dios para llegar a nuevos niveles de prosperidad y bendición. Repite conmigo: no todos los problemas son malos. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Al momento sientes el baño de agua fría, al momento te truenas los dedos, al momento te desesperas, pero cuando el Señor te va encauzando y tú te aferras al Señor, el Señor le va dando sentido a aquello que ahorita te está doliendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento del día de hoy puede ser la bendición de tu mañana. Repite conmigo: el sufrimiento de hoy va a ser mi bendición de mañana. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue a la cruz teniendo en cuenta la gloria que venía por delante. Repita conmigo: Cristo fue a la cruz teniendo en cuenta la gloria que venía delante. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Te pregunto yo, ¿tú crees que a Cristo le dolió o no le dolió el calvario que cruzó? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú crees que Cristo sufrió o no sufrió cuando lo clavaron en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Pero ojo con esto, Cristo nunca se quejó. ¿Por qué? Porque aunque le dolió, porque aunque sufrió, aunque pasó por un mal momento, Él estaba enfocado en la gloria que vendría sobre cada uno de nosotros al ser salvos y tener vida eterna. Quiero que entendamos esto. Cristo se enfocó en el fruto que vendría después de esa crucifixión. Ojo con lo que voy a decir. Cristo fue a la cruz, padeció la cruz, sufrió la cruz, pero Él no estaba enfocado en la cruz. Él estaba enfocado en el fruto que vendría de la cruz. ¿Cuál es el fruto de la cruz? La salvación de nuestras almas. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: tú eres fruto de la cruz del Calvario. Amén. Ahora, ojo con este principio espiritual. Cristo se enfocó en el fruto y fue así como se sometió al sufrimiento. Me voy explicando hasta aquí. ¿Cuál es el problema muchas veces tuyo y mío? Que en vez de que tú te enfoques en el fruto, en la bendición, tú te enfocas en el sufrimiento. Tú te enfocas lo que en ese momento te hace sentir solo, triste, desesperado y te truenas los dedos. Me voy explicando aquí. Por ejemplo, tener un bebé es algo que duele mucho, ¿sí o no? Sí, pero una mamá no se enfoca en el dolor. Una mamá se enfoca en que va a tener a su hijo en brazos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento la mamá está dispuesta a padecer ese dolor, ese sufrimiento físico, con tal de tener al fruto de su vientre en sus propias manos. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que Cristo hizo: enfocarte en el fruto y estar dispuesto a pasar el sufrimiento o dolor que tenemos que estar pasando. Amén. Y lo voy a decir con estas palabras: si Cristo no hubiera estado dispuesto a pasar el sufrimiento
sufrimiento y dolor, tú y yo no podríamos tener acceso a la vida eterna, a la vida nueva. Repita conmigo, aún en el dolor hay bendiciones. Sí me voy explicando hasta aquí, con todo respeto. Salir adelante en la vida y prosperar no simplemente es pararte y ya. Tienes que trabajar, a veces no vas a comer, a veces no vas a dormir, a veces todo el dinero que tienes lo vas a tener que invertir, no vas a poder muchas veces salir de viaje, no vas a andar en fiestas, no vas a tener tiempo para la esposa, para los hijos, pero con tal de salir adelante y tener un patrimonio, usted tiene que sudar la gota gorda y pasar la prueba. Me voy explicando hasta aquí. Repita conmigo, el dolor es bueno. Sí me voy explicando hasta aquí. ¿Cuál es el problema muchas veces del católico o de la persona ordinaria? No quiere que nada le duela. No quiere pasar ningún momento malo, no quiere pasar ningún momento sintiéndose solo. Y te lo voy a poner así, a veces pasar un momento de dolor o de soledad te hace ser más maduro, más centrado, más humilde, más responsable, y a veces tener que estar dispuesto a pasar momentos de dolor o soledad te ayuda a entender mejor las cosas. Por ejemplo, yo no sé si has visto a personas que no aguantan mucho estar sin pareja porque se sienten solas y agarran lo primero que caiga. El chiste es no pasar diciembre con frío, el chiste es no sentirse solo, y muchas veces no saben discernir, no se dan el tiempo para saber de verdad qué tipo de pareja quieren. Y con todo respeto, para poder discernir bien qué tipo de pareja quieres o no quieres, es bueno o no para ti, tú tienes que pasar un tiempo contigo mismo solo. Pero cuando una pareja no se da el tiempo de estar solo, agarra lo que caiga. ¿Y cuál es el problema? El día de mañana se queja de su matrimonio, de su vida, se siente chocado, se siente frustrado porque no era lo que pensó, no era como le contaron el cuento, se quiere divorciar, se quiere separar. Con todo respeto, si hubiera invertido tiempo viviendo solo o estando solo un rato, pudo haber discernido mejor si empezar o no una relación con esa persona. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, eso fue lo que te pasó, ¿no te esperaste? Dile. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Entonces, el dolor es algo muy bueno en la vida. Miren, hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Repita conmigo, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Por ejemplo, el dolor es algo que no puedes evitar. Por ejemplo, te cortaste. ¿Puedes evitar el dolor de la cortada? No, pero si te sale la cicatriz te estás rasque y rasque y rasque y rasque y rasque. Así vivimos un montón de personas. Te fueron infiel hace un montón de años, no puedes evitar el dolor. Tienes 10 años que te estás rasque y rasque y rasque y rasque. Ay, es que a mí me engañaron, a mí me dejaron, de mí se burlaron, a mí me traicionaron, a mí la vida me ha tratado así, todos los hombres son unos desgraciados, todos los hombres son iguales, y no te dejas de estar rasque y rasque y rasque la herida. Amén. El dolor es normal y es necesario, pero no es sano cuando te estás rasque y rasque y rasque y rasque lo que te pasó, lo que te dolió o lo que te hicieron. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado, tócale el hombro y le vas a decir, sufres porque quieres, papá. Sí me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque el dolor no es malo. El sufrimiento es estar haciéndote la de tos tú solo. Ahora, miren, hay dos tipos de problemas. Los problemas en los que tú te metes y los problemas que llegan solitos en la vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién de los que estamos aquí tiene en su calendario agendado que por favor su abuelita se le muera el día que no va a trabajar para que tenga tiempo de irla a recoger, tenga tiempo de hacerle un rosario y tenga tiempo de enterrarla? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas cosas pasan, esas cosas suceden. Repita conmigo, hay problemas que llegan solos. Me voy explicando hasta aquí y hay una frase del mundo que dice que los problemas vuelan, ¿o cómo es? Las noticias malas llegan
rápido, algo así, ¿no? Como yo casi no soy de refranes, hasta se me olvidan. Ahora, hay un tipo de problema que es el que solito te llega. A ese no lo tienes que buscar, de que te llega, amén. Ahora, por ejemplo, que te llegó la suegra a vivir a la casa, ni modo, manito, no avisó, y ahí la vas a tener que tener mínimo unos 15 días, ¿no? Ahora, ese es un tipo de problema que te llega solito, pero hay otro tipo de problemas en los cuales tú y yo nos metemos por sonsos. Voltea a ver al de junto, tócale el hombro y dile, esos son de los tuyos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mira, como hombre, Dios ya te dio tu esposa, ya te dio tus hijos, Dios te ha bendecido, pero le saliste a Dios cabecita blanca y rabo verde. El niño es cusco, infiel y adúltero, feo pero con pegue, amén. Dios ya le dio su esposa, ya le dio sus hijos, pero anda de cabecita blanca, anda de coscolino. Y el día de mañana su esposa se entera, lo deja como el perro de las dos tortas, se queda sin la primera, sin la segunda familia, lo pierde todo. Y después viene delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame a recuperar mi familia, ayúdame a salir de mis problemas. Y tal vez Dios le termine diciendo, hijo, yo te di una esposa, yo te di unos hijos, yo no te mandé a andarte metiendo en problemas solito, amén. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces tú y yo nos metemos en problemas a lo puro bruto por nuestro carácter y forma de ser, amén. Voltea a ver al hombre que tienes a un lado, tócale el hombro y dile, ¿estás oyendo, inútil? ¿Sí me voy explicando? ¿Por qué? Porque Dios ya te había dado tu bendición y tienes un problemón y hasta el juzgado vas a dar y te atiende la señorita Carolina. ¿Por qué? Porque salió coscolino el varón. Bueno, te pongo otro ejemplo. Muchas veces tú y yo tenemos un defecto de carácter que se llama andar comprando cosas que ni nos hacen falta. Tapamos un hoyo, destapamos otro, nos endrogamos, le debemos a Coppel, compartamos, Sears, fábricas de Francia, le debemos a todo mundo. Y yo me he encontrado con señoras que van al Santísimo y le dicen, ay Señor, ayúdame a completarme para mi pago, que ya es martes, son las 3 de la tarde y a las 3:30 vienen a cobrar los del grupo. Y en ese momento Dios te puede decir, yo ya te doy semanalmente tu bendición, tu provisión. Yo no te mandé a andar comprando toppers, yo no te mandé a andar comprando maquillaje de Avon, yo no te mandé a andar comprando tonterías. En esas deudas te metiste tú solita, ¿sí o no? Voltea, ahora sí se la vas a regresar a la mujer, tócale el hombro y dile, esa era para ti, mija. Pura fregadera compras, dile. ¿Sí me voy explicando por qué? ¿Por qué? Porque tienes problemas económicos, tienes problemas de deuda, porque te gusta andar comprando cosas que no te hacen falta con dinero que ni tienes. Entonces, en ese problema Dios no te metió, en ese te metiste tú solito, amén. Vamos a leer la palabra de Dios para poder aprender a discernir cómo Dios nos ayuda a salir de los problemas. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, versos del 21 al 25, dice así: Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le damos un aplauso a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Levanta tu mano al cielo derecha y repite conmigo: Señor Jesús, háblanos, renuévanos, bendícenos, para que así como en María se obren milagros. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz.
Ok, la palabra de Dios dice que un día los romanos apresaron a Pablo y para llevarlo a Roma no lo iban a llevar ni en avión ni en ADO, lo iban a llevar en un barco. Repita conmigo, un barco. Ahora, la Biblia hace énfasis a que en el barco en el cual iban a llevar a Pablo era un barco lleno de presos, ladrones y asesinos. Ahora, yo te pregunto, ¿Pablo era un hombre bueno, santo y justo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero fue llevado en un barco lleno de presos, ladrones y asesinos. Hombre bueno, santo y justo, barco lleno de ladrones, presos, asesinos. Amén. Pero Pablo fue llevado en ese barco. Te pregunto yo, hijo o hija de Dios, ¿Pablo merecía ser llevado en ese barco? ¿Sí o no? ¿Merecía ser llevado en ese barco? No. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre bueno, santo y justo, pero se lo llevaron en un barco lleno de presos, ladrones y asesinos. Lo voy a decir con estas palabras. Pablo era una persona buena y fue llevado en un barco donde iba pura persona mala. Ojo con este principio espiritual. En la vida, por muy bueno y santo que seas, a veces te van a tratar como un malo, como una persona mala. Y a veces por muy bueno que seas, la vida te va a tratar mal. Me voy explicando hasta aquí. Pablo no merecía ser llevado en ese barco, pero fue llevado. ¿Por qué? Porque en la vida real muchas veces te va a ir de la fregada aunque no te lo merezcas. Te van a correr del trabajo aunque no te lo merezcas. Te van a ser infiel y te van a poner el cuerno aunque no te lo merezcas. Te van a robar, te van a asaltar, te van a pasar cosas malas aunque no te las merezcas. ¿Por qué? Porque cosas buenas o malas le pasan a todas las personas. ¿Cuál es el problema? Que el católico cree que por estar en Cristo, por ser de la iglesia, él tiene que caminar sobre una alfombra roja. Uy, que no se ensucie los pies, a él no me lo toques, a él no le puedes pasar nada, él nunca se puede enfermar, él nunca se puede sentir triste, él nunca puede tener deudas. Y te lo voy a decir, hay un montón de gente dentro de la iglesia que tiene deudas, que tiene problemas, que se siente sola y que se siente triste. ¿Por qué? Porque las personas buenas y malas pasan por momentos difíciles. Me voy explicando hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el católico hijo de Dios se resiente. Ay, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué tengo tantos problemas? Ay, Señor, si yo hago un montón de oración, ¿por qué tengo tantos problemas? Ay, Señor, si yo sirvo un montón en el grupo, en la parroquia, ¿por qué tengo tantos problemas? Has de estar muy chulo para no tener problemas. ¿Me explico? Volta a ver al de junto y dile, ni que estuvieras tan chulo. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque el más bueno que ha existido es Jesús y lo mataron en la cruz del Calvario. Si Él, siendo el más bueno y justo, pasó por momentos malos, ¿cómo no quieres pasar tú también momentos malos? Me voy explicando por qué. Porque la gente dice, es que desde que llegue yo a la iglesia, mi vida va a cambiar. ¿Cuál va a cambiar? Va a haber veces en las que más problemas vas a tener. Antes andabas de borracho, no te decía nada la vieja de que llegaras tarde. Ahora vienes al grupo y salimos 9:20 y la vieja te dice, ¿dónde andabas? ¿Por qué no habías llegado? De seguro estabas por ahí con una mujer, con una vieja, con una de esas gordas de cantina con las que te conozco. Y uno viene todo santo, casi sudando agua bendita de que estaba haciendo oración. ¿Por qué? Porque muchas veces así pasa. No tenías deudas cuando andabas de borracho, llegas a la iglesia y no te alcanza el dinero. Eras el alma de la fiesta, un montón de amigos en todos lados, llegas a la iglesia, no te pela ni tu mujer. Me voy explicando hasta aquí, ¿por qué? Porque el hecho de simplemente llegar a la iglesia no quiere decir que tu vida va a cambiar. Es más, a veces las cosas se pueden apretar y complicar más. Repite conmigo, Dios no me ha prometido que nunca tendré problemas. Dios me prometió que ningún problema podrá conmigo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el católico no quiere tener problemas, pero no.
Los católicos también tenemos problemas. Entonces en este momento tú me podrías decir, bueno Ángel, entonces ¿cuál es el chiste de ir a la iglesia? ¿Cuál es el chiste de creer en Cristo? ¿Cuál es el chiste de hacer oración y tener fe? El chiste es que aunque tengas problemas, ninguno podrá contigo. Y aunque tengas problemas, el Señor siempre te respaldará y te sacará adelante. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, ojo, la Biblia enseña que cuando cuando iban a subir al barco a Pablo, Pablo le dijo a Julio, el centurión romano. Julio era el encargado de llevar el barco a Roma. Y antes de que zarparan, Pablo le dijo, no es conveniente que zarpemos. ¿Por qué? Porque la escritura dice después que una tormenta azotó el barco y lo hundió. Entonces Pablo, antes de que zarpara el barco, le dice, no conviene que zarpemos. Te pregunto yo de esta manera, hijo, hija de Dios. Julio escucha a Pablo y le dice que no saque el barco. Pero Julio no le hace caso a Pablo y saca el barco y se hunde. Amén. Te pregunto yo, si Julio le hubiera hecho caso a Pablo, ¿se le hubiera hundido el barco? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojo, si Julio le hace caso a Pablo, no se le hunde el barco. Pero como Julio era necio y terco, no le hizo caso y se le hundió. Amén. Volta a ver a la persona que está a tu lado y dile, ahí te hablan Julio. Ojo con esta expresión. A Julio se le hunde el barco porque no le hizo caso al hombre de Dios. Lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuántas veces a ti no se te han hundido los barcos en tu vida por no hacerle caso a la voz de Dios a través de las personas? Por ejemplo, te pregunto yo, antes de que te casaras, se agarraran del chongo y se divorciaran, ¿qué acaso no hubo una mamá, tía, madrina, prima, conocida que te dijo, mija, te vas a casar, pero fíjate bien, ese chencho es bien flojo, no trabaja, no le echa ganas, ya te diste cuenta que trabaja 5 días y descansa un mes, a ti te dice que te va a tratar como una reina y a su mamá se la pasa por debajo de las patas, a ti te dice que nunca te va a hacer falta nada en la casa, en la despensa, y en su casa no compra ni una leche ni un kilito de frijol. A ti dice que te va a bajar el cielo, la luna y las estrellas, y en su casa ni trabaja ni hace nada. Con todo respeto, en el nombre de Jesús, si esta mujer le hubiera hecho caso más a la voz de Dios a través de las personas que le hablaron, tal vez el barco llamado matrimonio no se le hubiera venido abajo, no se le hubiera hundido. Con todo respeto, lo voy a decir con estas palabras. Muchas veces estamos bien fregados porque nunca supimos escuchar consejos. Voltea a ver al de junto y dile, toda tu historia, manito. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Simplemente por no saber escuchar consejos, estamos el día de hoy viviendo como vivimos. Te están diciendo no te comas el mandado antes de la boda, ya ahí está don necio. Y ahorita tiene que trabajar como burro porque hay que sacar adelante una familia. Vuelta a ver al de junto y dile, esa sí era para ti, manito. ¿Por qué? Te pregunto yo, si aprendiéramos a escuchar un poquito más consejos, tal vez muchos barcos no se nos hubieran hundido. Simplemente hablo de necedad y terquedad. Te están diciendo y no oyes. Amén. Volta a ver al de junto y dile, te están hablando a ti. Ahora, entonces, a Julio el centurión no se le hubiera hundido el barco si Julio le hubiera hecho caso a la voz de Dios a través de Pablo. Así a ti y a mí. No tendríamos tal vez tantos fracasos o barcos hundidos si escucháramos más la voz de Dios
a través de las personas que nos habla, a través de un sacerdote, un padre, madre, amigo sabio, predicador. Repite conmigo, nosotros debemos escuchar siempre la voz de Dios y hacerle caso. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que Pablo iba en el barco y cuando iban a Roma una tormenta los alcanzó y la tormenta los estaba rodeando y el barco se estaba haciendo pedazos y el barco se estaba hundiendo. Repite conmigo, Pablo iba preso. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que entendamos esto en contexto de la escritura. Pablo no iba en VIP, Pablo no iba como cuando te vas en el ADOGL, hasta con tu cargador aquí para tu celular. No, Pablo iba posiblemente encadenado de las manos y los pies porque lo llevaban preso para presentarlo ante Roma. Amén. Ahora, la Biblia dice que cuando estaban a la mitad de la tormenta, en ese momento Pablo se para en medio de todos y les dice, ánimo muchachos, anoche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me dijo que el barco se hunde, pero todos nos salvamos. Ojo con esto, Pablo está en medio de una tormenta, Pablo está en medio del mar, Pablo está en medio de un barco que se está cayendo a pedazos. Te pregunto yo, ¿eso es un problema grande o chiquito? Grandísimo. Te pregunto yo, ¿en alguna ocasión te has sentido como Pablo? En medio de una tormenta, en medio de un barco que se está hundiendo y en medio del mar porque no tienes para dónde ir. Y de verdad, sentirse en medio del mar se siente raro. ¿Por qué? Porque no hay para dónde correr y menos si sabes nadar. El otro día se los decía, andaba yo predicando en una isla, en Cozumel, y todo era agua, y estaba yo así, donde surge una tragedia y aquí ¿para dónde corres? ¿Por qué? Porque se siente una sensación rara el saber que aquí no hay para dónde correr ni escaparse. Entonces, le sumamos medio del mar, en medio de una tormenta, y aparte estoy dentro de un barco que se está hundiendo. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado. Todavía no salgo de Guatemala, dile, todavía no salgo de Guatemala y estoy en Guatepeor. ¿Sí me voy explicando? O sea, el problema aumentado por 3, en medio del mar, en medio de una tormenta y arriba de un barco que se está hundiendo. Ni cómo ayudarle al Pablo, ¿no? Y en ese momento Pablo se levanta y dice, ánimo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Ojo con esto, visualízalo en tu mente, en medio de la tormenta, en medio del mar, en medio del barco. Y en medio Pablo levanta la voz y dice, el ángel de quien soy y a quien sirvo. Repita conmigo, Pablo está testificando en quién cree en medio de los problemas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando tienes problemas? Tú tienes que levantar tu voz, levantar tu fe, levantar tu oración y decir lo mismo que Pablo dijo. Aunque estoy en medio de los problemas, aunque estoy en medio de la tormenta, aunque estoy en medio del mar, yo creo y confío que mi Señor me levantará, me bendecirá, me sustentará y Él me sacará de esta bronca a mí y a todos los que vienen conmigo. Amén. Esa es la expresión y actitud adecuada. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando tú y yo estamos en medio del problema, en vez de levantar la alabanza, empezamos a levantar la quejabanza. ¡Ay, Señor, mis hijos! ¡Ay, Señor, me hundo! ¡Ay, Señor, esto y Señor, lo otro! Me voy explicando. En medio de los problemas, tú tienes que levantar las manos y decirle al Señor, Señor, estoy en medio de la barca, estoy en medio de problemas, no sé ni cómo voy a salir, pero yo sé que tú me levantarás, tú me bendecirás. Eso es lo apropiado. ¿Cuál es el problema del católico? Que en medio de los problemas levanta las manos no para alabar, levanta las manos para quejarse. Amén. Voltea a ver al de junto, dile, ¿te conocen cuando haces oración? Pura queja, dile. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Y en ese momento
Pablo, en medio de los problemas, levanta su voz y dice: yo sé que el Señor nos bendecirá a cada uno de los que estamos aquí. Y lo voy a decir, miren, Pablo tenía problemas, ¿sí o no? Y en ese momento Pablo dice: yo creo que Dios nos va a sacar adelante. ¿Sabes por qué? Porque en medio de los problemas uno se da cuenta de qué está hecha la gente. Va de nuevo. En medio de los problemas uno se da cuenta de qué está hecha la persona. Te pongo un ejemplo. Andas de novia tierna y el novio te dice: mi amor, mi vida, mi peor es nada. Dame la pruebita del amor, si me amas, si me quieres. Y tienes un noviazgo de ensueño y te dice que te ama, que te quiere. Y no hay nada más falso que vamos, te voy a amar toda la vida, ¿sí o no? Y en ese momento le aflojas la pruebita del amor. Y sale la panzota, mano. Y en ese momento el que te decía que te quería y que te amaba un montón, no lo vuelves a ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque te decía que te quería y que te amaba un montón cuando no había bronca. Y cuando hubo la bronca, salió de pelada. ¿Por qué? Porque era puro pico de pájaro lo que te decía. Me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, uno ve de qué está hecha la persona. Si es responsable o no es responsable. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: cuando hay problemas, se nos sale el cobre. Amén. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Muchas veces los 10 de mayo llegan todos los hijos y le traen su pastel a la mamá y le traen su mariachi y le dicen: mi viejita, yo te quiero, yo te amo, fírmame aquí la herencia, ¿no, ma? ¿Qué me vas a dejar, no? Y se toman la foto para el Face y para el WhatsApp y dicen el 10 de mayo que quieren un montón a la viejita. 2 meses después la viejita cae en el hospital. Nadie de los 8 hijos que la fueron a visitar la quiere cuidar. Se echan la bronca, se echan la bolita, nadie quiere poner para las medicinas, nadie la quiere cuidar de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que el 10 de mayo era pura hipocresía que querían a la señora. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la señora más los necesita, nadie se quiere ir a quedar con ella. Repita conmigo: porque en los problemas se nos sale el cobre. Amén. Ahora, en este momento, en medio de los problemas, Pablo testifica que aún en los problemas cree y confía en Dios. Me voy explicando cuál es la actitud y la postura apropiada, que aún en medio de los problemas tú y yo confiemos y creamos en Dios. Pero con todo respeto, muchas veces hay gente que dice: Dios es mi padre, yo soy su hijo y soy un bendecido. Y tantito tiene un problema y del primero que reniegan es del Señor. Amén. Y se quejan de que porque a ellos, porque lo otro, si ellos sirven, si ellos oran, si ellos creen, si ellos están en el servicio, ¿por qué les toca? Me voy explicando. Repita conmigo: cuando tengo un problema, debo creer en el Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Hace un buen de calor el día de hoy, ¿verdad? ¿O seré que soy yo? Es el pecado, dicen por ahí. Ahí si tienen una cobija, échenmela porque yo tengo frío. Ahora, a mí me encanta porque en medio de los problemas Pablo dice: el ángel anoche me dijo que nadie se muere, que el barco se hunde, pero todos nos salvamos. Repita conmigo: Pablo le creía al mensaje de Dios. Ojo con esto. Pablo está en medio de un barco que se va a hundir, ¿sí o no? Y en medio del barco dice: el ángel de Dios anoche me dijo, anoche me dijo. Ojo con esta expresión. Pablo no ve nada hacia adelante ni hacia atrás. Y lo único que ve a los lados es que el barco se está hundiendo. Pero Pablo es el hombre con más visión dentro del barco. ¿Por qué? Porque Pablo no veía lo que sucedería. Pablo creía lo que Dios dijo que haría. Va de nuevo. Pablo no veía lo que sucedería. Pablo creía
lo que Dios le dijo que haría. ¿Por qué? Porque el barco se está hundiendo, pero Pablo dijo, el ángel anoche me dijo que nadie se muere, el barco se hunde, pero todos nos salvamos. Repita conmigo, Pablo, en medio de los problemas, se aferra a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ojo, todo mundo está desesperado porque el barco se está hundiendo, porque ellos están viendo. Pablo está creyendo. Va de nuevo. Ellos están desesperados porque están viendo. Pablo no, porque Pablo está creyendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú ves que te va a ir mal, te desesperas. Pero cuando tú crees que quien te va a salvar es Él, tienes paciencia y calma. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando tenemos problemas? Tenemos que aferrarnos a las promesas, a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo que haría en nuestras vidas. Tal vez el día de hoy tus hijos se están yendo por el mal camino, pero la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y tú tienes que levantar tus manos, creer la palabra y decirle al Señor, yo sé que en este momento mis hijos se están yendo por el mal camino, pero yo sé que tú cumples tus promesas y aunque anden lejos, tú me los traerás de nuevo a casa. Tal vez ahorita no tengo el dinero, ni el pan, ni la provisión para darle a mi familia, pero yo sé que tú multiplicas el pan, tú multiplicas los peces, que tú bendices y que tú prosperas a aquella persona que cree y que confía en ti. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer en los problemas es aferrarnos a la palabra de Dios. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, en medio de los problemas y dificultades de la vida, yo me aferro con todo mi corazón a la poderosa, siempre viva y fiel palabra de Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Entonces, en este momento, Pablo se aferra a la palabra y los demás se enfocan en lo que sucedería. Y miren, con todo respeto, muchas veces uno se da cuenta de las personas que tienen fe. ¿Por qué? Porque las que tienen fe, las que les falta fe, se desesperan rápido. Y es que ya va a pasar esto, y es que si no pasa esto, y es que esto. Las personas que tal vez les falta desarrollar un poco más su fe, son muy negativas. ¿Me explico? Porque son más visuales. Y ojo con esta expresión. Usted, por eso la Biblia dice, nosotros caminamos por la fe, no por vista. Por la fe, no por vista. Nosotros caminamos y vivimos creyendo la palabra, las promesas de Dios en nuestra vida. Y aunque a veces no se vea claro, yo sé que el Señor está ahí y me dará la victoria. Amén. Ahora, a mí me encanta porque en este momento Pablo se levanta y dice, ánimo. Repita conmigo, ánimo. Pégale un codazo al de junto y dile, ánimo, papá. Si me voy explicando, miren, todos están llenos de miedo, están asustados, están desesperados. Y en ese momento Pablo llega y les dice, ánimo. Ojo con esto, Pablo en medio de los problemas les está diciendo a los demás, ánimo. ¿Sabes por qué? Porque si ya te cayó la bronca, lo mínimo que puedes hacer es tener la mejor actitud que puedas. ¿Sí me voy explicando? Pablo ya está en medio de la broncota que es que el barco se está hundiendo. Te pregunto yo, si Pablo se pone a chillar, ¿le va a ayudar? Si Pablo se pone a jalar los pelos, ¿le va a ayudar? Si Pablo se pone a hacer rabietas, ¿le va a ayudar? Si Pablo empieza a estar de chillón, ¡ay, es que nos vamos a hundir! ¿Le va a ayudar? Entonces, ¿por qué tú sí te pones así? Tienes una bronca y ahí andas, como la Llorona, para allá y para acá contando tus penas y tus tristezas. Ay, mis hijos, que me siento esto, que me siento lo otro. Ya hasta muchas veces te ven de lejos y dices, mano, y ven otra vez a contarme su historia. O sea, tienes años contando la misma novela, ¿no? O sea, con todo respeto, miren, si ya tienes el problema, llorar no te va a ayudar. Quejarte no te va a ayudar. Estar ahí contando tus problemas no te va a ayudar a salir. Amén.
Con todo respeto, miren, lo voy a decir con estas palabras. Hay gente que viene a los retiros, asambleas, oraciones, lo que quieras. Y en el momento de la oración o en el momento del mensaje está chille y chille, chille y chille, chille y chilla. Con todo respeto, chilla y chilla, su vida no cambia. Chilla y chilla, su matrimonio no cambia. Chilla y chilla, su familia no cambia. Con todo respeto, ¿para qué tanto lloriqueo si no vas a cambiar? ¿Me voy explicando hasta aquí? Llorar le hace bien al alma, la sana y la restaura. Pero aquí se trata de cambiar, de conversión. ¿Me voy explicando así? ¿Por qué? Porque por eso te encuentras con un montón de gente que tiene 10, 15 años y siempre en los retiros está chillando. Siempre en los eventos está chillando. Y sigue viviendo la misma fea vida que vivía. Sigue viviendo en el mismo pecado que tiene años viviendo. Con todo respeto, estar chillando y estarte quejando no te cambia la vida. Creer en la palabra de Dios y en Jesús, sí, amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y dile, a ver si por el amor de Dios, ya cambias tantito, mano. Puro chille y chille y nada de conversión. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, ¿me acompañas, hermano Kike, por favor, tantito? Me encanta. Vamos a ir desglosando para enfocarnos en lo último de la enseñanza. Repite conmigo, si ya estoy en el problema, llorar y quejarme no me ayuda para nada. Y le doy balance antes de que alguien se ofenda o se enoje. No digo que no llores, digo que si lloras, cambia también. Las dos cosas, no nomás no llores y no cambies, llora y cambia, de eso se trata, porque llorar es algo bueno. Jesús lloró, no es malo, es malo cuando nada más lloras y no cambias, se trata de eso. ¿Me voy explicando? Miren, entonces, la escritura dice que en ese momento, Pablo les dice, el ángel de Dios anoche me dijo que todos nos vamos a salvar. El barco se hunde, pero todos nos salvamos. Amén. Miren, la Biblia dice que el barco era un barco lleno de presos, ladrones y asesinos. Repita conmigo, presos, ladrones y asesinos. Te pregunto yo, ¿Pablo a qué se dedicaba? Salvar almas. ¿A qué? Te pregunto yo, ¿cómo cuántas almas crees que había en el barco que necesitaban ser salvadas? Todas. Mira, a Pablo lo subieron al barco para llevar y matarlo, ¿sí o no? Entonces yo quiero imaginar, la Biblia no lo dice, yo quiero imaginar que en ese momento a Pablo lo subes al barco y en ese momento lo juntan con los demás. Y en ese momento le pregunta al otro, bueno, ¿y tú por qué caíste? No, es que maté a un romano, pero ya no importa porque ya me van a llevar a Roma, me van a matar. Y yo quiero imaginar que en ese momento Pablo les pudo haber dicho, oye, pero ya escuchaste de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si tú lo recibes en tu corazón, Él te dará salvación y vida eterna. Amén. Ojo con esta expresión. Si tú vendes helados y vas a vender o por casualidad llegas a la salida de una escuela primaria, ¿es un buen lugar para vender helados? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que vas a vender. A Pablo lo meten y lo encierran en un barco donde hay gente condenada a muerte. Y en ese momento yo quiero imaginar que Pablo aprovechó para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Y muchas personas que iban ahí escucharon y recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Amén. ¿Sabes por qué? Checa muy bien. Porque Pablo siempre andaba enfocado en la fe. Ojo con esto. Pablo pudo haber dicho, puta mano, me encerraron con estos presos ladrones y apestosos. Todo tienen, ¿sí o no? Pero Pablo pudo haber dicho, es un buen momento para predicar la palabra de Dios.
¿Sabes por qué? Porque quien tiene fe, vive en fe y camina en fe, aprende a ver lo malo como cosas buenas y aprende a ver donde hay cosas malas, bendiciones y oportunidades. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Cuál es el problema? Que cuando a ti te pasa algo malo, nada más le ves lo malo y no aprendes a ver las cosas buenas que puedes sacar de ahí. Te pongo este ejemplo. Tal vez te ibas a casar, te dejaron vestida y alborotada, se burlaron de ti, te mintieron, te quedaron mal y estás chille y chille y chille y chille, ¿sí o no? Pero después encuentras a la persona indicada para ti y tú dices, hasta estuvo bien que me dejó aquel desgraciado. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera quedado sin aquel, no te hubiera conocido a ti, mi futuro esposo y futuro padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a ver lo bueno dentro de lo malo, tú ya empiezas a caminar con fe. Te pongo un ejemplo. Te corrieron del trabajo en el que estabas, te dieron una patada en la cola y no encuentras chamba. Y entonces, de mientras, agarras y vas a comprar al mercado un bultito de naranja. Te pones a venderlo y lo vendes en mediodía. Y tú dices, caramba, salí bueno para el business. Si yo andaba ahí en la oficina y nada más me encargaba de puro papel, pero que me haya quedado sin trabajo, me doy cuenta que soy buen comerciante, que sé vender, que sé biznear, que sé sacar el dinero, moverlo. Y primer mes vendes naranja, medio año rentaste una bodeguita, un año ya te compraste tu camioncito, 2 años ya tienes empleados y ya vendes por camión. Y ahora ganas mucho más que lo que te pagaban en ese trabajo en el que nada más te daban tus quintos a la semana. Y ya después eres patrón, empresario, tienes tu tienda, tu negocio, y va a llegar un momento en el cual vas a ver que haberte corrido fue lo mejor que te pudo haber pasado. Repite conmigo, porque de las cosas malas Dios saca cosas buenas, y de lo que el enemigo te quería hacer, Dios lo convierte en bendición. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Miren, aquí en confianza, yo cuando era joven, porque todavía estoy joven, tuve muchos problemas de alcoholismo y drogadicción. Sufrí en su momento eso, ¿no? Tristeza, soledad, ganas de morirte, ya no quería vivir. Y un día el Señor llegó a mi vida, me levantó, sanó. Y yo cuando empezaba yo le decía, ay Señor, ¿cómo fui a caer en el alcoholismo y la drogadicción tan joven? ¿Y ahora cómo me voy a divertir? Si en el grupo puro viejito, ya estoy con los viejitos. Y el Lalo que estaba ahí, nada más éramos los dos. Ya estábamos y todos los días en el grupo. Y estoy bien chamaco, 19 años y estar aquí con los viejitos, ¿no? Esa era mi queja del principio. Han pasado muchos años, gracias a Dios. Pero el día de hoy, por gracia de Dios, nos mandan a traer a congresos, aniversarios, eventos de AA, de hora y media, cuarto y quinto paso, 24 horas, como expositor en la fe, pero también desde el programa. Y el día de hoy, levantarme y decir, yo en algún momento pasé por este lugar, estuve enchanclado durante casi medio año, me tocó tomar té, me tocó bañarme con agua fría a las 6 de la mañana, me tocó que me castigaran porque era todavía más necio de lo que soy ahorita, y eso ya está cañón. Y el día de hoy, de lo que hace muchos años me quejaba y me frustraba, hoy me sirve para dar aliento, inyectar esperanza, fe a todos los que apenas empiezan. Y muchas veces se me acercan y me dicen, ¿a poco hermano usted también fue compañero en AA? Ya ahorita ya como que me peino, pero estaba yo fregado cuando empecé, ¿me explico? ¿A qué me refiero con esto? Hoy, lo que en su momento me frustró, me chocó, me dolió,
hoy me sirve como un tesoro y un testimonio para alentar la fe y la esperanza de todos aquellos que empiezan. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar un momento en tu vida que todo aquello que te dolió, que te pasó, te va a ayudar para edificar y bendecir la vida de las personas. Tal vez el día de hoy tú estás aquí y tuviste un hombre que te fue infiel, te traicionó y eres madre soltera. Y has levantado a tu hija, has salido adelante, crees en el Señor y le sirves. Con o sin marido, el Señor te ha sacado adelante. Y el día de mañana van a llegar muchas muchachitas que tal vez les ha pasado lo mismo. Y tú con tu testimonio y tú con tu fe les vas a decir: a mí me pasó lo mismo, pero el Señor nunca me dejó sola. El Señor nunca me abandonó. No tenía marido, pero el de arriba proveía. El de arriba bendecía. Así que no te desesperes, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. En una ocasión estaban dos enfermos de cáncer en un hospital, pero había uno que estaba pegado a la pared y obvio no se podía mover. Y el que estaba pegado a la pared siempre le decía: hoy es un buen día. Enfrente del parque, enfrente del hospital hay un parque. Toda la gente sale a pasear, a correr y hay mucho tránsito. Y todos los días el enfermo pegado a la pared le contaba al otro las maravillas que podía ver desde la ventana. Amén. Un día el enfermo pegado a la ventana murió, falleció. Entonces, obvio, recorrieron a los enfermos y el que siempre había escuchado, por primera vez vería. Amén. Y en ese momento, cuando lo pasan, estaba muy nervioso, porque él siempre había escuchado lo que el otro le platicaba y le decía: no hombre, hace un solazón, ahí va el de los helados, ahí están los niños jugando, ahí están los patos, ya chocaron acá enfrente porque hay un montón de tráfico. Y por fin vería lo que solamente había escuchado. Y en ese momento, cuando lo pasaron y se asomó por la ventana, ¿qué crees que fue lo que vio? ¿Qué vio? Nada. Lo único que vio fue la pared del edificio de enfrente. ¿Por qué? Porque quien no tiene fe no ve nada, no tiene visión corta, tiene visión pobre. El otro estaba igual de enfermo o más, pero veía maravillas, veía cosas grandes. Esa es la diferencia entre unas personas y otras. Aquellas que pueden ver más allá de las paredes, aquellas que pueden ver más de su enfermedad, aquellas que tal vez están fregadas hoy, pero saben lo que Dios hará mañana. Amén. Damos un aplauso al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos mucho más allá de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestra situación. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ahorita que está, a ver qué tiempo tenemos, cuando nosotros empezamos hace muchos años, apenas teníamos como un año, y yo le decía a mi hermano Lalo: debe de haber algo más. Desde aquel tiempo teníamos hambre de Dios. Yo recuerdo que cuando estábamos en la comunidad de AA, pues a mí nada más me daban puro mensaje de AA, ¿no? Y yo le recuerdo que un día le dije: el Señor nos va a llevar y nos va a sacar de aquí, y algún día volveremos para anunciar ese mensaje de la buena nueva que conoceremos. Y el Señor nos sacó por unos años de AA y nos trajo a la iglesia, a la palabra, al evangelio de Cristo, y conocimos la verdad. Una verdad concreta y neta que nunca había conocido. Y el día de hoy, cuando a mí me invitan a predicar, a participar en un congreso de esos, me invitan a predicar la palabra de Dios, aunque es un congreso en el cual no hay religiones, no hay dogmas, pero el Señor ha abierto una puerta que no había. Cuando me dicen: Ángel, queremos invitarte al evento para que nos prediques la palabra, para que nos prediques la verdad, esa verdad la cual hace muchos años tú fuiste a buscar. Han pasado más de 10 años
en el cual nos fuimos a buscar la palabra, y después de esos 10 años ahora sí llegamos a AA con la palabra del Evangelio de Cristo. Amén. Damos un aplauso al Señor. Termino con esto para orar. La Biblia dice que en ese momento Pablo les dijo: el barco se va a hundir, pero nadie se va a morir. Amén. Ojo, yo estaba haciendo oración con esta escritura y yo le pregunté a Dios en oración: Señor, ¿cómo puede ser posible que este hombre tenía tanta fe? Yo le dije a Dios en oración: si posiblemente este hombre tenía cadenas en las manos y cadenas en los pies, ¿Pablo iba preso, sí o no? ¿Con qué lo iban a amarrar? ¿Con un hilo o no? Lo iban a amarrar posiblemente o encadenar con cadenas en las manos y en los pies. Yo le pregunté en oración a Dios: Dios, ¿cómo puede ser posible que este hombre tenga tanta fe aunque el barco se está hundiendo en medio del mar? Y en ese momento en oración me dijo: el encadenado era Pablo, no yo. El encadenado era Pablo, no yo. Va de nuevo para que pegue en tu espíritu. El encadenado era Pablo, no yo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en medio de la tormenta, quien se siente encadenado eres tú. Quien se siente presionado eres tú. Que se siente limitado, esclavizado, eres tú. Pero quiero decirte esto en el nombre de Jesús: aunque tú te sientas así, a Dios no hay nada que lo encadene, que lo limite, que lo someta, que lo esclavice. Y aunque a veces tú te sientas así, Dios está trabajando a tu favor. Dios te va a dar la victoria, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. Y lo voy a decir en este momento, el Señor la está trayendo a mi espíritu. Pablo estaba encadenado y Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque Pablo no necesitaba estar libre, Pablo necesitaba creer. Va de nuevo. Pablo no necesitaba estar libre, Pablo necesitaba. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú quieres estar libre para creer. Tú no necesitas estar libre, tú necesitas creer, porque el que libera es el Señor. Te pregunto yo, ¿Pablo hizo algo? ¿Tenía cadenas en las manos? ¿En dónde? ¿Se salvó? ¿Se salvó? Ojo con esta expresión: aunque tengas cadenas en las manos y en los pies, si crees, Dios te salvará, Dios te levantará, Dios te respaldará. ¿Por qué? Porque tú no necesitas hacer mucho. Lo que necesitas es creer con todo tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos un momento de pie en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos quejamos de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de lo que sucede, cuando, siendo sincero, muchos problemas que tengo, soy yo mismo quien se los ha buscado. Hoy he aprendido que muchos problemas llegan, pero hay muchos problemas que por mi carácter y mi forma de ser, soy yo solo quien se mete en ellos. Te pido perdón porque muchas veces me quejo de ellos y te echo la culpa, cuando aquí el único culpable soy yo. Te pido perdón, Señor, porque a veces me desespero, me quejo y te reclamo que por qué me pasa esto, por qué sucede aquello, porque a veces no me va bien en la vida. Cuando hoy en esta noche, a través de la palabra, he aprendido que problemas tiene toda la gente buena, la gente mala, la gente que cree, la que no cree, la que le echa ganas y la que no. Pero hoy en esta noche he aprendido que tú no nos prometiste que nunca tendríamos problemas. Tú nos prometiste que ningún problema podrá con nosotros, porque aún en medio de la tormenta, aún en medio del mar, aún en medio de la dificultad, tú nos bendecirás,
tú nos levantarás, tú nos ayudarás a salir adelante. La palabra de Dios dice que en medio de la tormenta, que en medio de la crisis, que en medio de la dificultad, Pablo levantó su voz, Pablo levantó su oración y Pablo dijo: yo sé muy bien que Dios nos levantará, todos nos salvaremos, saldremos adelante. Y yo te invito en este momento, en el nombre de Jesús, que sea la circunstancia que sea que estés pasando, yo no sé qué crisis, problema, enfermedad o deuda tú estés pasando, yo te invito a que en este momento levantes tu voz, levantes tu oración, levantes tus manos, levantes tu clamor y le digas al Señor: Señor, aún en medio de la tormenta, aún en medio del mar, aunque el barco parece que se hunde, yo levanto mis manos, yo levanto mi voz, porque yo no necesito ver para saber que cumplirás, yo no necesito ver para saber que tú siempre cumples tus promesas. Yo te invito a que en este momento le digas al Señor: yo creo en ti, yo confío en ti y sé muy bien que me sacarás adelante de este proceso, de esta circunstancia, de este momento difícil. Levanta tu voz y dile al Señor: yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, yo sé que me sanarás, yo sé que me bendecirás, yo sé que restaurarás mi matrimonio, yo sé que restaurarás mi llamado, mi camino en ti.